Muy buenas tardes, tengan estimados doctorantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra tercer cápsula informativa en donde abordaremos el tema la interpretación judicial. Y cuando hablamos de la interpretación judicial, tal y como retomábamos dentro de la cápsula pasada, vemos que esta emana primeramente del término interpretar, que en sentido amplio nos habla acerca de desentrañar, ¿verdad? O aclarar el texto y el espíritu de la ley. Todo ello para conocer el verdadero sentido que el legislador quiso darle a una norma. Por ello, vamos a indicar que interpretar consiste, pues, en desmembrar el contenido de la norma jurídica, en poder analizarla, en poder también determinar los alcances de la norma y por consiguiente sus limitaciones. En ese mismo sentido, adecuarlos a los hechos, motivo de la litis, encuadrarlo y resolver conforme a lo que la propia legislación establece. Vemos que las leyes de partida señalaban que la verdadera, recta y provechosa inteligencia de la ley, según la letra y la razón, era la esencia misma de la interpretación, la cual podía ser auténtica, y al hablar de auténtica, era aquella que el propio legislador realizaba y que frecuentemente se deducía de la lectura de los debates parlamentarios relativos a la creación de la norma. O también podría ser usual, ¿verdad? Que era cuando provenía de cómo los tribunales habían entendido la ley en los casos en que había sido necesaria su aplicación y que luego entonces también aparecía recogida dentro de la jurisprudencia. Y por último, se reconocía la interpretación doctrinal, que era cuando se efectuaban a través del raciocinio de los escritores y luego entonces de los juristas. Es importante también indicar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un criterio que emitió, establece que los principios filosóficos del derecho y la hermenéutica jurídica aconseja para descubrir el pensamiento del legislador que es necesario poder armonizar o también poder concordar todos los artículos relativos a la cuestión de que se trate resolver, para que de esa forma se conozca su naturaleza, sea también una forma para poder decidir entre los diferentes sentidos que la ley o que la letra de la ley pudiera ofrecer, para que luego entonces se limitara por disposición o bien al contrario, para poder extenderla en los casos que el legislador pareciera haberla olvidado, pero que hayan evidenciado. Entonces, este supuesto establece que el órgano legislativo regula de modo general mediante las leyes que expide y por tanto el conjunto habitual de las situaciones jurídicas se encuentra debidamente comprendido dentro de la literalidad de los textos y delega también en el juzgador la facultad de poder encajar los casos que no se encuentren de manera literal previstos dentro de esas normas generales, valiéndose para ello de los procedimientos de la analogía o de la inducción o de los criterios existentes dentro de las convicciones sociales que le integran y que orienten a el orden jurídico vigente. De esto también vemos que se desprende que para que nosotros podamos identificar, podamos adecuar y también podamos determinar la norma jurídica correcta que se debe de aplicar, así como también la idea del legislador, que es la que pretendía impactar al momento de crear la norma, primeramente se debe conocer a detalle todos los elementos que dieron vida a los hechos motivo de la controversia, es decir, conocer, como ya hemos comentado, la naturaleza. Una vez que hemos efectuado esto, entonces se debe adecuar a lo establecido dentro de la norma jurídica, para que luego entonces, en base a ello, se determine o se decida los diversos sentidos que la literalidad de la ley establezca, ya sea, como comentamos, para limitar la disposición o bien para extenderla a los casos que entendiera el legislador se pudo haber olvidado, ¿no? Por ello, vemos que la interpretación jurídica es, pues, la que van a realizar los órganos jurisdiccionales en ejercicio de sus funciones. Esta interpretación es vinculatoria porque emana del ente formalmente facultado para decidir el derecho. Sin embargo, existen situaciones en las que los hechos no están probados y que por tanto no hay una seguridad para poder causar una convicción judicial en el establecimiento de los hechos, o bien las disposiciones legales escogidas para poder calificarlos son incompletas o también pueden ser contradictorias.
Por ello, la solución del caso no será ni fácil ni rutinaria, sino que se deberá hacer un examen especialmente detallado del material probatorio o, en su caso, del material normativo. En este sentido, no se trata nada más de poder interpretar hechos, sino también de poder establecer una correspondencia entre las versiones y luego entonces entre los elementos probatorios. Para que nosotros hablemos también de una correcta interpretación judicial, se deben de tomar en cuenta los efectos de la interpretación judicial. Cuando hablamos de los efectos de la interpretación judicial, son muy importantes y trascendentales, ya que del acierto con que se lleve a cabo esta operación interpretativa dependerá también la resolución en justicia del caso que sea sometido a consideración, ya que una adecuada interpretación jurídica no solo hace posible la aplicación del derecho, sino que además la realización de la justicia dentro de la vida social. Motivo, pues, estimados doctorantes, por el que nosotros vemos que los efectos de la interpretación jurídica consisten en determinar los alcances, el sentido, el contenido y la implicación de un texto legal con el único fin de que se puedan aplicar de manera puntual y de manera específica los casos en particular y sobre todo para poder precisar qué circunstancias se encuadran, son subsumibles o quedan excluidas de él y en base a ello el resultado que traerá consigo pues obviamente esta resolución para que sea lo más apegada a derecho, ¿verdad? Ante esto vemos que la interpretación jurídica alude a dos sentidos básicos, que es una interpretación actividad y que debe haber una interpretación resultado. Cuando hablamos de la interpretación actividad es aquella entendida como la operación mental que consiste en la dimensión subjetiva y dinámica propiamente de la interpretación. Por tanto, es aquella que concibe la percepción, la opinión, los argumentos y todo aquello que el legislador tenía en mente al momento de poder crear la norma jurídica. Ahora bien, cuando hablamos de la interpretación resultado, es también conocida como interpretación producto. Esta consiste en plasmar la idea o la concepción que tenía el legislador en la mente, la cual se va a ver materializada al momento de tener validez la norma jurídica, en la que se van a encontrar contemplados los alcances y las limitaciones de la norma, mismos que se aplicarán en los hechos motivo de la controversia, motivo por el que se considera como la dimensión estática o la dimensión objetiva dentro de la interpretación. Vemos, estimados doctorantes, que estos y otros temas también vamos a continuar analizándolo de manera más detallada en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también dentro de nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus órdenes. Excelente tarde.